Días de Estamos en Victoria. Voces del Bicentenario para hablar de estos 90 años de la firma de la paz del Chaco. Sí, realmente un momento importante de nuestra historia. Lamentablemente ha pasado desapercibido, está pasando desapercibido en este momento para nuestro país por todas las emergencias que estamos viendo en la actualidad, por cuestiones políticas, por cuestiones sobre todo electorales que están empañando precisamente la celebración del bicentenario de la firma del Acta de Independencia de nuestro país y otras fechas tan importantes como esta, 90 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, una guerra muy importante para la historia de nuestro país y probablemente la más sangrienta. Sin lugar a dudas, uno de los conflictos más dolorosos para todo nuestro continente, en todo caso, en el siglo XX, el más sangriento, como tú dices, y que en una fecha como hoy, 14 de junio, ha terminado en sus hostilidades, se ha finalizado el combate, pero no la guerra, hay que tener claridad en ese sentido. Sí, en realidad, hay una tregua en ese momento, cese de hostilidades oficial, y la paz se firma el año 1938, ya durante el gobierno de Germán Busch, del presidente Germán Busch Becerra, que es el que lleva adelante el proceso final de las negociaciones con el Paraguay, negociaciones que fueron intermediadas en aquel momento por las autoridades argentinas. Y entiendo, bueno, y cuando tú dices, terminamos el 14 de junio del 35 y esperamos hasta el 38 con un ejército ya desmovilizado, un ejército boliviano que estaba en franca posición de ventaja, de victoria frente al paraguayo, pero ya al momento de firmar la paz, la situación es otra, completamente diferente. Claro que sí, pero a pesar de todo eso, Germán Busch se preparó para ese momento en particular. ¿Cómo termina la guerra del Chaco? En el momento en el que se suspenden las hostilidades. No es que un adversario haya sometido militarmente al otro. Eso no sucedió hasta ese momento, aunque la situación boliviana era muchísimo mejor que la situación paraguaya en aquellas circunstancias. En ese momento, en el frente de batalla había 54.000 combatientes bolivianos, mientras que en el frente el Paraguay solamente tenía 13.000. En ese momento Bolivia tenía 35 aeronaves activas, cazabombarderos de transportes, y el Paraguay, activas dentro del territorio en disputa, solamente tenía una, y una más en reparación y otra, un hidroavión que no podía salir del río Paraguay. Entonces, una aeronave operativa en el teatro de operaciones contra 35. Bolivia tenía más de 100 piezas de artillería activas, la mayoría de ellas nuevas, salidas de paquete, de 13 calibres diferentes, 105, 75 y 65 milímetros. El Paraguay no tenía una sola pieza de artillería activa desde el mes de marzo de 1935. Y yo quiero ver qué guerra internacional se ha ganado en el siglo XX sin artillería y sin aviación militar, que no la tenía en ese momento porque habían sido puestas fuera de combate ya por el ejército boliviano a esas alturas del enfrentamiento. Entonces, en ese momento viene la suspensión de hostilidades y luego se viene una medida que es pues fatal para nuestro país, que es la obligación de que los dos contendientes reduzcan sus efectivos a 5.000 en aquellas circunstancias. Entonces, el Paraguay fue obligado a reducir a 5.000 y Bolivia fue obligada pues a desmovilizarse. Claro, a llevar su cantidad de tropas solamente en el frente a menos del 10% de las que tenían activo. Entonces, pero tanto David Toro como Germán Busch posteriormente se prepararon para esta circunstancia y no realizaron completamente la desmovilización, de tal forma que Bolivia estimativamente en aquellas circunstancias tenía 5.000, digamos, oficialmente activos, pero detrás de estos 5.000 había unos 15.000 combatientes todavía en condiciones de poder entrar en el conflicto. Y probablemente esta fue la circunstancia que más pesara en la parte final de las negociaciones. Bien, después de este análisis que haces, nos queda todavía ese sabor amargo. Para muchos autores bolivianos incluso se habla de una derrota en el Chaco. Sí. Sobre todo porque se muestra ese territorio del Chaco Boreal, que es parte del mapa de pérdidas territoriales, sobredimensionado, porque llegas a Asunción, hasta las afueras de Asunción. Así es. Entonces,
bajo esa óptica, digamos, derrotista, tenemos un grupo de historiadores que nos hablan de una derrota, hay otros que hablan de un empate. Tú estás entre aquellos que plantean que es un empate y hay algunos que ahora empiezan a hablar de una victoria. Así es, yo planteo que es un empate porque en el momento en el que se suspenden las hostilidades, por imposición de los países neutrales en aquel momento, pues ninguna de las dos partes había sometido militarmente a la otra. Bolivia estaba en una mucho mejor situación en el aspecto de personal, de recursos, de armamento, de equipo, de logística. Estaba en una situación espléndida en esas circunstancias, muy cerca de fuentes de agua, con muchas ciudades importantes, muy cerca como para poder abastecer al frente de batalla, lo que le sucedía al Paraguay al principio de la guerra. Y por supuesto se puede pensar que para fines de 1935 Bolivia pues hubiese terminado por vencer en el conflicto. Pero en el momento en el que fue suspendida la guerra, fueron suspendidas las hostilidades, pues todavía el ejército paraguayo estaba dando pelea, todavía estaba dando pelea. Y a ver, sin embargo, los objetivos estratégicos de la guerra como tal, el Chaco Boreal, si no sabemos que buscaba mucho más allá, buscaba acceder a los yacimientos petroleros, de pronto dejar a Bolivia sin la conexión con el río Paraguay, una salida sobre el río Paraguay. Esos objetivos no se logran concretar por el lado paraguayo, pero sí se concretan los bolivianos, ¿no? De mantener su territorio, los recursos, la salida al Paraguay. Desde ese punto de vista, ¿no se podría pensar en una victoria? Por supuesto que sí, desde luego a mí me encanta pensar en mi país vencedor, siempre hablo de Bolivia vencedora en distintas circunstancias, pero yo creo que el Paraguay cumplió muchos de los objetivos que tenía en aquella época. ¿Por qué razón? El territorio del Chaco Boreal estaba vendido. El gobierno paraguayo desde el año de 1883 comenzó a vender parcelas de territorio del Chaco Boreal a espaldas de Bolivia y llegó a vender territorio que alcanzó la zona que es actualmente Villamontes. Donde está Villamontes en este momento, eso también estaba vendido a transnacionales de distintas partes del mundo. Especialmente había una transnacional que era la familia Casado de Argentina, que llegó a comprar dentro del Chaco Boreal un territorio que era similar al territorio del departamento de Tarija. Por eso es que los intereses argentinos, pues obviamente estaban en juego durante la guerra, y por eso fue que Argentina, que en aquella época era la quinta potencia del mundo, pues apoyó directamente al Paraguay. Entonces, el Paraguay conservó, pues, podemos decir que hasta el 70% de las tierras que había vendido en aquella época. Entonces, en ese sentido, pues, ellos pueden considerarse exitosos al cumplir esta parte de los objetivos que tenía. Bolivia, por su parte, después de que en 1929 se firmara el tratado definitivo entre Chile y Perú, que finalmente dejaba a Arica para Chile y Tacna para el Perú, pues vio cancelada toda oportunidad que tenía de poder obtener una salida soberana al Océano Pacífico como producto de estas negociaciones entre Perú y Chile. Entonces se hizo acuciante para Bolivia conservar su acceso al Océano Atlántico a través del río Paraguay. Pero en aquella época no era suficiente ser ribereño de un río que desemboca finalmente en un mar para poder acceder a ese mar. No era suficiente, había que negociar la accesibilidad. Y Bolivia, durante la Guerra del Chaco, pues no solamente obtiene, sino que impone el acceso soberano de los buques de Bolivia hasta el Océano Atlántico a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos a 90 años de la firma de la paz del Chaco. Es muy difícil que haya todavía algún sobreviviente. Somos una generación privilegiada, hemos crecido escuchando historias de la guerra del Chaco de primera fuente. Así es. Y te pediría que en este momento de cierre puedas hablar un poco en torno a lo que sería un homenaje a esta generación de valientes bolivianos que en su momento fue muy maltratada, pero que también ha construido este país. Así es. El homenaje es necesario, es prudente, es una obligación que tenemos como nación el poder realizarlo, aunque ya no estén presentes. Igual
también están sus descendientes que nos pueden escuchar. Los excombatientes fueron lastimados directamente en su orgullo y algunas veces incluso físicamente, desde el hecho de decirles que eran perdedores hasta el hecho de que, por ejemplo, en el transporte público no los dejaban acceder al transporte gratis, como por ley se había determinado que podían acceder a ese transporte como a otras facilidades, y les hicieron creer que habían perdido una guerra que no la habían perdido, que en realidad estaban pues a pasos de poder vencer en aquel conflicto, en unas circunstancias en las que el país completo entregó lo mejor que tenía, especialmente su juventud, para poder acudir al territorio del Chaco y defender la soberanía nacional, lo cual se logró, lo cual se hizo. Bolivia defendió el territorio, defendió los recursos y por supuesto también defendió su acceso soberano al Océano Atlántico, acceso que tiene en la actualidad, pero que ningún gobierno desde la Guerra del Pacífico hasta el día de hoy ha tenido la responsabilidad de invertir lo que se necesita invertir para poder tener puertos y un acceso como se debe a estas alturas del siglo XXI al Océano Atlántico. Te agradezco, querido Jorge, por tu tiempo, por ser parte de Voces del Bicentenario y por este homenaje merecido a nuestros héroes del Chaco. Gloria a los héroes del Chaco. Así es, Gloria.